uno de los mejores operadores de acá de La Matanza. No le gusta, pero yo lo reconozco, si a usted no le gusta no importa. Usted es un buen operador, vamos a decir eso, a pesar de que a veces se descarrila, ¿no? Pero seguimos con Mediodías con la RAC, 59 minutos después de las 13 horas y ya vamos a ingresar a la última hora del programa, hoy 30 de abril. Hoy 30 de abril debemos recordar que se vence la concesión a las licitaciones de la hidrovía de ahí del Paraná, tema que se viene luchando, reclamando por diferentes fuerzas políticas, sindicales y populares para que se estatice la hidrovía y que sea el Estado que administre. Bueno, esa medida que tomó el menemismo allá en 1995 en el marco de su política de entrega de las empresas estatales, bueno, son empresas monopólicas privadas como Chandenur y otra empresa argentina, EMEPA, que vienen recaudando a partir del manejo de esa autopista que hay ahí en los ríos y en el río Paraná, que es la hidrovía. Hoy vence la licitación, así que es una buena oportunidad para debatir y que el Estado tome la manija, como hizo el general Perón en el 49, que precisamente se vencían las licitaciones de empresas monopólicas como la electricidad del agua y las estatizó, incorporó ese derecho en la Constitución de 1949. El general Perón expropió algunas, las indemnizó y recuperó todas las empresas públicas para el Estado argentino. Y ahora voy a presentar al compañero Freddy Mariño, que es dirigente nacional de la Corriente Clasista Combativa y además flamante, secretario general adjunto y secretario de organización de la constituida ayer Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hola, Freddy. Hola, Emilio, buenas tardes a toda la audiencia. La RAC. Sí, como tú decías, ayer, después de mucha lucha, ¿no? Porque lo de ayer, que creo que puede marcar una etapa en el marco de la lucha del campo popular, en particular de los desocupados, precarizados, trabajadores de la economía popular, conformar su sindicato es un paso hacia adelante, y después de que esa unidad de acción con los mal llamados cayetanos se fuera forjando al calor de la lucha en las calles, ¿no? Tomando como epicentro, por decirlo de alguna forma, aquel histórico 7 de agosto del 2016, que marcó, me parece, por todo lo recorrido, un antes y un después en el marco de la lucha del campo popular en defensa de los derechos de los más desposeídos, de los millones que han sido y somos víctimas de las políticas de entrega, de sumisión, políticas neoliberales y no tan neoliberales, porque en el marco de la entrega, de la pérdida de soberanía en nuestro país, a muchos sectores que son parte de las clases dominantes que dominan hace decenas de años este país, nos ha llevado, ¿no? Pero como decías, el epicentro es la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde con mucho debate político durante todos estos años, la CCC accedió a participar, a ser parte, pero paso a paso, como decía un gran técnico de fútbol, porque no es que hemos logrado lo deseado, no, es un paso. Acá se ha comentado en esta radio que siempre le presta el oído a los precarizados, desocupados, que habíamos tenido el visto bueno con una declaración del Ministerio de Trabajo de la Nación, con la firma del ministro Moroni, del reconocimiento social. Nosotros vamos, después de este paso de ayer, paso que lo vamos a terminar el próximo jueves,
donde el secretario general y los 4 secretarios generales adjuntos vamos a hacer la presentación, la inscripción en el Ministerio de Trabajo ante la presencia del propio ministro Moroni, que nos va a recibir. Ayer hicimos, como decimos nosotros, la fanfarria de la puesta en escena de esa asamblea constitutiva, con todo el secretariado presente, en el local que va a tener como lugar físico la UTEP, que es el viejo edificio de la CETEP, ahí en la calle Pedro Echagüe, entre casi Saltas, ¿no? Ahí en Constitución. Bueno, fue un paso importante, me parece a mí, donde, bueno, la corriente clasista y combativa ha podido mechar, aparte de la Secretaría General Adjunta, que tengo el gusto de integrar, soy el responsable de la Secretaría de Organización, y la CCC se ha quedado en esa repartija, por hablarlo vulgarmente. Distribución de cargos o tareas. Con 4 secretarías, que es la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Jubilados, la Secretaría de Niñez y la Secretaría de Juventud. Vaya la paradoja, ¿no? Niñez, Juventud y Jubilados. Secretaría que ha recaído en prestigiosas dirigentes de nuestra organización. Caso más rutilante, el de nuestra querida compañera Julia Rosales, de la Capital Federal, esa que las políticas macristas no solo la combatió desde el punto de vista político, sino que atentó brutalmente contra su vida, con 5 tiros, que acertaron uno nomás, de 9 milímetros en el año 2018. Y así sucesivamente, con compañeros de la zona sur, de la capital, compañeros de Quilmes, Berazategui y Varela, con una compañera de nuestra zona en San Martín, en la Junta Electoral, y con el querido compañero Roberto Solano de la FNC, integrando la vocalía de este sindicato, ¿no? Por lo tanto, en el marco de la lucha política ha sido un paso adelante que acredita la mucha discusión política que ha tenido esta corriente en el seno de ese reagrupamiento de organizaciones que hoy está en vía de institucionalizarle a través del sindicato, ¿no? Digo, sindicato que vamos en camino, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, el Ministerio nos ha dado un reconocimiento social y nosotros en realidad, para poder defender los derechos, peleamos por el reconocimiento gremial, lo que tú decías. Claro. Además, ustedes van a tratar o van a pedir una reunión formal para la admisión a la CGT, ¿no? Es decir, después de constituido, el otro paso va a ser incorporarse a pleno como una estructura sindical, sí, en el marco de la CGT. En el mismo camino de lucha política histórica que hemos tenido por bregar porque haya una sola representación del movimiento obrero en la Argentina, en ese contexto o mejor dicho, ese es también uno de nuestros intereses para poder entrar en la Confederación General del Trabajo, ¿no? Porque entendemos que la situación, saliendo de la pandemia, mirando la Argentina, su grado de dependencia y de disputa por su soberanía, por sus bienes comunes, por sus riquezas. También el mundo vive una situación en la que entendemos que en el marco de lo que se puede caracterizar como lucha de clase, es muy importante que haya una sola representación gremial en nuestro país, ¿no? Más allá de que... Tarea pendiente, Freddy, porque hay varias centrales sindicales, obviamente. Hay 3 en principio, podemos hablar, pero
incluso una que nuclea a los trabajadores estatales, ¿no? Sí, que no las no las desconocemos, al contrario, claro, somos parte, estamos en todas esas, pero el viejo adverbio dice divide y reinarás, claro. por lo tanto también ha sido una herramienta de los poderosos dividir, romper al movimiento obrero, ¿no? Que es el único, según la propia historia argentina y la historia de nuestros pueblos, es el único capaz de a los poderosos, a los gobiernos, y mucho más hoy que el neoliberalismo y los imperialistas avasallan derechos. La única herramienta es esa, un movimiento obrero unificado, ¿no? Bueno, este sindicato que se ha formado, la UTEP, de Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, es el único sindicato con sus características en el mundo, podemos decir, porque tiene que ver con la particularidad que ha tenido la lucha en la Argentina en los últimos 25 años, donde acá se han organizado en diferentes organizaciones, capaz con distintos signos ideológicos, los desocupados y precarizados, cosa que a veces o no ha sucedido ¿no? en muchos lugares del mundo, ¿no? Que han quedado al margen de los sindicatos, del trabajo y sin una organización propia. Totalmente. El análisis que vos haces es el más correcto, porque se podría decir muchas cosas, ¿no? Pero porque esto no es propiedad de un grupo de organizaciones ni de unos loquitos que queremos, no, es propiedad del conjunto del pueblo en el marco de la lucha por la defensa de los derechos de los desposeídos. Podemos decir que este es un proceso que arrancó ya hace muchos años, ya con el famoso Cutralcaso, y después, bueno, vinieron las luchas en Mosconi, y bueno, o sea, han habido un reguero muy grande, podemos decir, para no olvidarnos del histórico matanzazo del 2001. Bueno, nosotros que entendemos que nosotros todos, por lo menos las 4 organizaciones principales de esta UTEP, coincidimos que esos jalones en la historia de la lucha tienen mucho que ver con esta institucionalización de los desposeídos del día de hoy. Por lo tanto, bueno, una gran responsabilidad, obviamente, es una gran responsabilidad, pero entendemos que podemos estar a la altura de las circunstancias porque los enemigos comunes no están descansando, ni durmiendo, ni pensando en las próximas elecciones para las próximas décadas, no, están trabajando ya, no duermen, no descansan, y cada una de sus acciones, como decía el Che, cada una de nuestras acciones debe ser un grito de guerra contra esos sectores, porque esos sectores tienen constantemente un grito de guerra contra los sectores populares, ¿no? Contra los derechos de la clase obrera, de los trabajadores, de los asalariados, de los desocupados, de los jubilados, en realidad de los que menos tienen. Claro. En realidad esta organización viene a dar respuesta a una realidad de los trabajadores en la Argentina y quizás en el mundo, porque a partir del 90, del menemismo, de esa estructura capitalista que llevó a la desocupación de mucha gente, hay una nueva realidad de que hay millones de trabajadores fuera del empleo formal, blanco, que no tienen un sindicato, no tienen derechos, con nuevas formas de trabajo, que además son súper explotados algunos y otros que se han creado su propio trabajo, ¿no? Son millones en la Argentina y en el mundo también, porque la clase obrera es distinta, por ahí como la conocimos nosotros, los que somos más viejos, como fue hasta el 70, ¿no? En la década del 70. Sí, señor. Y bueno, te quería contar de que este sindicato, porque hay una cosa que debemos decirla para que todo el mundo entienda, un sindicato de los desocupados, no es un sindicato de los desocupados, es un sindicato particularmente de los precarizados, que hay muchos a través de distintos tipos de cooperativas y eso, precarizados porque no tenemos, como decías vos anteriormente, los derechos que goza el movimiento obrero después de tantas luchas, de aquel que tiene relación de dependencia, que tiene un patrón, etcétera, etcétera. Los precarizados a través de cooperativas
monotributistas, como decíamos, los trabajadores independientes, trabajadores que van generando su propio trabajo, exactamente, ¿no? Vuelvo a repetir, para nosotros los cuentapropistas, trabajadores que hacen manualidades, artesanos, yo qué sé, hoy por hoy, muchos remiseros, compañeros claro, que han perdido su trabajo en la fábrica, en la empresa, y que se han comprado un cochecito. O la pandemia, viste, que ha generado nuevas formas de trabajo, como es el caso de estos jóvenes que hacen delivery, que cada vez son más, que son explotados por empresas internacionales que no están acá, están en todo el mundo, con una aplicación, con trabajo precario, sin ningún derecho, son a veces su propio patrón porque son monotributistas, son formas nuevas de trabajo que hay que darle respuesta para... Y son parte de lo que el propio capitalismo en su momento caracterizó como el nuevo sujeto social, donde están los precarizados, donde están esta característica de trabajadores, ¿no? Tratando de buscar para llevar el peso para su casa, para el sustento de su familia, y eso, unos hacen changa en negro, otros buscan qué crear para vender o salir a vender en forma ambulante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto ha sido un paso, me alegro que me hayas invitado para poder contarle esto a la audiencia, y después hay otras situaciones que no podemos obviarla. Nosotros esto lo hicimos ayer, vamos el jueves a hacer la inscripción formalmente, en el marco de hoy, nosotros íbamos a hacer la inscripción hoy, pero salió de que el propio ministro nos recibiría en los próximos días, por eso la cambiamos. Porque no queríamos dejar esto alejado a esa fecha histórica para el movimiento obrero internacional, que es el Día Internacional de los Trabajadores, que se cumple mañana, 1 de mayo, ¿no? Capaz que no quiero que nos arroguemos nada, pero en el marco de esa lucha feroz que se dio allá por tantos años, no me acuerdo las fechas, en Chicago, en la pelea por las 8 horas laborales, etcétera, etcétera, que tanta 1888. 1888, que tanta vida le ha costado al conjunto de los pueblos del mundo, ¿no? Para nosotros es muy importante. Mañana va a ser un día, bueno, nunca lo tomamos como un día festivo, pero va a ser un día un poco más triste, porque al calor de esta pandemia en el mundo, en los últimos 12, 13 meses, se han perdido muchas vidas, y entre ellas muchísimas vidas de trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho de todo el mundo. Por lo tanto, va a ser una fecha, como ya lo es, muy emblemática, pero ahora mucho más castigada, ¿no?, por este tema de la pandemia, ¿no?, por la pérdida de vidas. Freddy, a prima facie, no sé si ustedes han discutido o tienen definido cuáles serían los principales ejes de reclamo, de reivindicación que tiene este sector, este sindicato, viste, que tiene unas características especiales, los trabajadores o trabajadoras, son trabajadores o trabajadoras en estas condiciones. Hay varios ejes que son principales. Uno por uno es que el Estado se haga cargo de esta situación, creando a partir de la obra pública trabajo para cientos de cooperativas que están paradas. Creo que eso sería, no lo de fondo, pero sí lo principal, porque el hambre sigue avanzando en nuestro pueblo, y esa sería una forma rápida de darle la posibilidad a muchos trabajadores, hombres, mujeres, cooperativistas, que puedan, al calor de su trabajo, de su producción, de su creación, mejorar un poquito la calidad de vida, ¿no? Ese sería uno. El otro, otra situación que está en boga en la política actual, que es la lucha por los derechos de nuestras mujeres. Esas mujeres que en organizaciones como las nuestras, todas las que integramos la UTEP, y en particular podemos reconocer, siempre lo hemos hecho,
una situación similar en la CCC, esas mujeres que se han puesto al hombro la lucha popular sin tener noción de la misma, sin tener noción de lo que es la política, pero sí comprendiendo que las malas políticas las ha llevado a que sean víctimas de toda esta situación de pobreza terrible que se vive en nuestro pueblo a lo largo y ancho del país. Y otro tema, tú hacías referencia por eso, que nos tiene muy preocupados y que también es uno de los postulados o una parte importante de la agenda de la UTEP, es la hidrovía, casualmente, porque hemos discutido mucho y reconocemos que es una pérdida de grandes riquezas, ni que hablar de que es una pérdida de la soberanía, que eso siga en manos de empresas extranjeras. Pero hoy se vence ese ¿cómo se podríamos decir? Esa concepción. La concesión, sí. 30 de abril hoy se vence. Nosotros que como parte del Frente de Todos criticamos algunas cosas de este gobierno, es muy fuerte la pelea de distintos sectores porque la hidrovía sea estatizada. Y ante la finalización de los contratos que se cumple hoy, el gobierno nacional ayer dictó una prórroga, creo que por 60, por 90 días. Sí, para después convocar a una licitación. Exactamente. Por lo tanto, bueno, nos da la posibilidad de en 60 días que el pueblo argentino, a través del protagonismo y la discusión, pueda ganar esa batalla, de que esa hidrovía, el canal Magdalena, la forma de sacar nuestras riquezas fuera del país, estén en manos del Estado argentino, estén en manos del pueblo argentino, porque está la soberanía en juego, están las riquezas muchas riquezas de nuestro suelo, que sin control, porque no tenemos el control de lo que sale por nuestras vías navegables, paguen los aranceles que corresponden, claro, paguen los impuestos que corresponden, en fin. Por lo tanto, casi diría que es un tema para un país empobrecido como nuestro, un tema de vida o muerte, ¿no? Claro. Recuperar eso. Sobre todo que se habla que se necesitan dólares, de ahí vienen dólares, sí, y muchos. Y muchos. Freddy, no quiero agotarlo porque ahí son cosas que no se han definido, pero te preguntaría sobre otras cosas, por ejemplo, que tienen que ver con los trabajadores. El tema salarial, porque ¿viste? Los trabajadores tienen paritaria, tienen convenios, luchan por el mejoramiento del salario, porcentaje. ¿Cómo va a ser si ustedes tienen han definido una aspiración? Porque están hasta ahora los programas sociales como suerte de ingreso de todo este sector, ya sea el salario complementario o los planes, y después el tema de los otros derechos que han conquistado los trabajadores, como es la obra social, los seguros de enfermedad, una serie de garantías que tienen que ver con las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Cómo sería, si han definido algo? Como te decía, esto es un sindicato muy distinto a los tradicionales. Por lo tanto, vamos a través de la discusión, del debate, porque si algo nos caracterizamos es que tratamos de ser muy democráticos. Hay que entender que es un sindicato de nueva índole, es un sindicato llevado a cabo a raíz de grandes acuerdos políticos entre las organizaciones sociales. Por lo tanto, vamos elaborando sobre la marcha, pero tenemos una visión, cada uno de nosotros, de que obviamente que nuestros trabajadores de la economía popular, los precarizados, necesitan una obra social. Nosotros entendemos de que el Estado también debe ser protagonista de esas cosas, de esas decisiones que llevarían grandes paliativos, o en algunos casos hasta soluciones, a la grave problemática de salud que vive el conjunto del pueblo, en particular todos aquellos que de una forma u otra trabajamos. Que el Estado esté presente. Otra de las cosas es que si crean trabajo para las cooperativas, el cooperativista puede vivir de su salario, porque las cooperativas trabajan y cobran por producción.
¿no? Por avance de obras, en fin, etcétera. Y el que tiene, en el caso de hoy, una tarea en comedores, merenderos, en ese trabajo que en los barrios, en el territorio hacemos las organizaciones sociales, tenga un reconocimiento. Y en eso voy a que los compañeros que cobran el potencial trabajo deben tener un salario acorde mínimamente a la canasta familiar. ¿No sería el salario mínimo vital y móvil como el salario de referencia? Te digo, como piso para cualquier trabajador. Debería ser. Lo que pasa, Emilio, debería ser, sí, esa sería la pauta que marcaríamos. Pero el salario mínimo vital y móvil está 29.000 y algo ahora. Sí, no, se va a llegar dentro de 7 meses. Sí, tenés razón, porque es en cuota. Un caso, nosotros los potenciar trabajo hoy van a tener, este mes van a cobrar 1.000 pesos más. Ahora, haciendo números, lo podemos hablar con la señora ama de casa de enfrente, la de costado y eso, 1.000 pesos más. En 30 días son 10 pesos más. Porque la inflación se va comiendo el poder adquisitivo. Compañero, porque el salario mínimo vital y móvil que cerró hace 48 horas tiene así, en número frío, un buen incremento, 35%. Sí. Pero rototeado, como decís vos, en varias cuotas. Exactamente. Igual te digo, está estipulada la inflación anual alrededor del 48%. Están 13 puntos atrás este aumento que pueda parecer muy importante. Totalmente. Aparte, tengas en cuenta que marzo cerró con una inflación de 4,6 o 4,8. Vamos, más allá de que el gobierno tiene otra visión, pero vamos si esto se mantiene, a una inflación de 40 y pico, 50%, por lo tanto, claro. Bienvenido, el 35% de aumento, te puede decir cualquier trabajador, pero es insuficiente. Claro. Además, siempre hay que tener en cuenta sobre la base o el piso que él va a hacer, ¿no? 35% sobre 16, 17, 20.000 es una cosa, lo hace sobre 30 o 40 es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Bueno, es mucho lo que hay para charlar, mucho lo que hay para discutir y para preparar lo que viene, Emilio, ¿no? Con una pandemia que no quiero dejar dar, aunque sea una pequeña opinión, una pandemia que nos tiene a todos muy preocupados, porque vos caminás los barrios, Emilio, y conocés. No hay barrios donde haya, yo qué sé, no hay una manzana o 2 manzanas de un barrio, cualquier barrio, y si es un barrio popular, con más razón, claro, que no veas 1, 2 o 3 integrantes de una familia infestados, hoy por hoy, con un índice de fallecimiento que ayer llegó a los 560, creo. 567. Récord de récord. Exactamente. Siempre estamos con algún récord en los últimos días. Exactamente. En ese sentido es bienvenida una buena noticia esta decisión del gobierno nacional de vacunar a las trabajadoras y trabajadores de los comedores y merenderos, que hablan de alrededor de 70.000 compañeras o compañeros. Sí. Esperemos que se haga efectivo. Pero ojo algo, Emilio, que también vos a través de tu herramienta que son los medios, has notado que los medios hegemónicos, haciéndole el juego a la derecha recalcitrante, está descargando toda su batería de municiones contra esas decisiones, que no son decisiones todavía, es un pedido que los trabajadores esenciales, trabajadoras esenciales, por decenas de mil en todo el país, que están haciéndole frente con promotora de salud, con promotora de género, en cada uno de los barrios, con los merenderos, con los comedores, y que ya han sido caracterizadas como esenciales por las autoridades, piden tener el derecho que se los trate como esenciales y que sean, claro, no sé si los primeros vacunados, porque ni siquiera ese privilegio. ¿Y cómo va a ser eso, Freddy? ¿Va a haber un registro? ¿Habrá que inscribirse como tenemos que inscribirnos todos? Las organizaciones ya han entregado un registro de trabajadores esenciales. Habrá que reacomodarlo, ajustar, porque
por distintos motivos. Hay algunos que estaban ayer y hoy ya no están, hay nuevos, en fin, habrá que actualizar eso, pero eso claro. Sería una de las... Mirá, yo te pregunto lo último porque yo estoy acá, salgo los días que vengo por Urdaneta y veo la feria popular que hay acá a 3 cuadras, que cada vez hay más gente, los puestos, es una necesidad social, se ha vuelto a eso. ¿Cómo articular eso con estas nuevas medidas de restricciones necesarias que ha tomado el gobierno por 21 días y que realmente hay que evitar la circulación, la concentración que en esos lugares hay, en los barrios populares, que vos lo sabés, y que eso no está bueno? Pero no solo decir que no está bueno y que hay que controlar. ¿Cómo sería para frenar eso? Para que haya menos concentración o circulación en los barrios populares. Para cuidarnos, no para otra cosa. Hablando de concientización, que es lo que hacemos, esas campañas de concientización en los barrios, que no sé si está bien o mal llamada de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que un sujeto muy importante es la ciudadanía, y nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Hay cosas en las que pienso que el gobierno no puede llegar. Nosotros debemos cuidarnos colectivamente e individualmente, porque como dicen los speech televisivos, me cuido, te cuido. Claro. Pero digo, ¿por qué es difícil lo de la palabra concientización? Porque es fácil concientizar. Ahora, ese papá o esa mamá con 3, 4 hijos y que no tiene para darle de comer, contra la pandemia, contra el diablo, contra quien sea, sale y obvio, está primero el sustento de sus hijos más que el distanciamiento social. Después, vuelvo a repetir, todos debemos ser responsables de cuidarnos para cuidar al otro, pero es muy difícil en este contexto de pobreza. El gobierno del Estado, porque exacto. Ayer uno me decía, hay que sacar a esta gente acá, sí, bueno, ¿y cómo la sacás? ¿Y qué hacen si la saca de acá? Porque es una necesidad, claro. Lo que vos mismo estás señalando, tener un ingreso mínimo, vender algo para comer. Entonces ahí tiene que volver o retomar como fue la primera vez que hubo cuarentena, pero hubo ayuda social, hubo inversión del Estado para sostener eso. No es solo decirle cuídate y andate a tu casa o no circule. Yo no quiero exagerar, pero vos me ayudarás. Creo que está por encima de 60.000 pesos el precio de la canasta. Sí, bueno. 61.000 pesos. No solamente uno que no tiene nada. Compañero, padre de una familia tipo, que cobra la asignación universal por hijo, ¿no? Que tiene los 6.000 pesos de la canasta alimentaria, ponele que lo tengan. Ese hombre tiene que salir a la feria, a vender, a juntar, para poder llegar, si no, no llega. No llega con un potencial trabajo, no llega con la asignación universal, Por eso era tan importante, que tampoco ayudaba a llegar, pero resolvía en cierto grado y medida el IFE que hoy no está. Claro. Y esas son algunas de las cosas que le planteamos al gobierno. O esta medida de 15.000 pesos que es por única vez y limitada geográficamente al AMBO o en algún lugar de riesgo epidemiológico. Con esos 15.000 pesos hay gente que esos 10, 15, capaz que 20 días al cobrarlo va a poder comer. Es seguro y el resto, sí. Y después... Claro. No, es muy difícil la situación para los pobres en un contexto de pandemia agravada hoy por la cantidad y en un contexto de tanta pobreza. Bueno, Freddy Mariño, dirigente nacional de la CCC, flamante secretario adjunto y de organización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de la Argentina. Gracias, feliz día mañana, el Día de los Trabajadores, y para todos los trabajadores y en particular para esta nueva organización que ha nacido en la Argentina justo en la víspera del 1 de mayo. Desde la corriente clasista y combativa, Emilio, dame un segundo nomás. Queremos mandarle a todos los trabajadoras y trabajadores en cualquier rama de la matanza
que tengan mañana un buen día. Hay muchos de esos trabajadores que hoy están en plena lucha por mejorar las condiciones de trabajo, que por la pelea salarial a través de las paritarias, etcétera. Hay mucha gente que mañana quizás esté tranquila en su casa, pueda disfrutar el día, pero debe haber muchos trabajadores que estarán, unos pensando qué comen pasado mañana y otros pensando cómo pueden ganar la batalla de la lucha que están llevando a cabo por mejores condiciones de trabajo, por salarios dignos, etcétera, etcétera. Para todos ellos que tengan muy buen día, obviamente para este equipo también, ¿no? Gracias, Freddy. Bueno, feliz Día del Trabajador, buen fin de semana. Nos vemos. Vamos a la pausa.